Te mostramos la realidad que viven las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua. Y la cruda experiencia que afronta la Iglesia Católica, misma que no ha escapado de las represalias, hostigamiento y amenazas gubernamentales. Somos Redes de Nicaragua, una nueva alianza de periodismo independiente. La deserción escolar que se percibe en las escuelas del Caribe nicaragüense se suman a la lista de problemáticas que enfrentan comunitarios en esta zona, como consecuencia del alto índice de violencia e inseguridad que hay en los territorios indígenas por los ataques e invasiones de colonos. Una comunitaria ligada al sistema educativo en el Caribe asegura bajo anonimato que ante los ataques de los colonos, muchas familias se ven forzadas a migrar a otras comunidades o hasta cabeceras municipales y que el abandono escolar es una realidad en los territorios. Para los originarios, la deserción agudiza retrocesos en la niñez que ya se enfrentaban a una calidad educativa deficiente debido a que los docentes están condicionados políticamente y obligados al adoctrinamiento ideológico. La fuente revela que los maestros viven amedrentamiento de parte de los secretarios políticos con una imposición de enseñanza relacionada a favor del gobierno, e incluso se conocen de despidos por no alinearse al partido de gobierno. La educadora asegura que muchos simpatizantes sandinistas son incursionados como docentes en compensación por el fanatismo que pregonan, muchos de estos sin haber obtenido un título de maestro, lo que considera influye de manera negativa en la calidad de la enseñanza de la niñez. Por otro lado, denuncian que la modalidad de las evaluaciones se han vuelto más flexibles, ya que existe una orden de que todos los alumnos deben aprobar. Los exámenes escritos casi no se emplean porque hay un interés de aumentar las estadísticas escolares a nivel nacional, y esto también afecta el empeño de la calidad educativa. Pese a todas estas limitantes e imposiciones, hay una minoría de niños y niñas que continúan asistiendo a las escuelas, incluso en medio del abandono estatal que es más notorio en la zona rural, debido a la falta de materiales didácticos, infraestructuras colapsadas, faltas de pupitres, pizarras, libros o diccionarios. Por otro lado, los medios oficialistas celebran con bombos y platillos la remodelación de algunos centros educativos, pero que incluso en las imágenes dejan entrever las carencias en las que vive la niñez en esta zona del país y la poca asistencia escolar. Da mucha tristeza. El futuro de nuestra sociedad lo comprometen mucho con la dependencia a los partidos políticos y como consecuencia hay pérdida de la memoria histórica de la resistencia ancestral, ya que lo van borrando con ideologías ajenas. El FSLN solo ha traído luto, dolor y miseria para las comunidades indígenas, explica la fuente a Redes Nicaragua. Si bien es cierto que en algunas zonas han realizado remodelaciones en centros educativos del casco urbano de Bilwi, como en los colegios en Har, Injo y Nidia White, estos no han llegado a comunidades rurales como Tlisnac-Cocal, Naranjal, Caspucta, asimismo en el territorio de Limaní, donde está la comunidad Wiwinac, Crin Crin, Itasqui, San San y Santa Isabel, mismas que están en total abandono y siendo asistidas por docentes comunitarios. Otro de los elementos que juega en contra de una buena educación para la niñez en el Caribe es la corrupción a nivel de las delegaciones del Ministerio de Educación, que ya está afectando a los maestros comunitarios, quienes actualmente reciben salarios bajos y pagos inconsistentes sin que nadie vele por ellos. Conocemos de casos donde los maestros tienen más de un año de no recibir salario, y esto por ende afecta a los estudiantes que con tantas carencias llegan a los centros a recibir clases, finaliza la fuente. Otro comunitario que por seguridad llamaremos Francisco comenta que al pasar los años las condiciones en los centros educativos no mejora, pues a él en los años 90 le tocó estudiar en la comunidad de Río Coco en la costa Caribe Norte, donde no habían ni sillas ni pizarra, y hasta la fecha las escuelas continúan de la misma forma, sin presentar ninguna mejoría en condiciones e infraestructura.
El comunitario considera que en materia de autonomía debería haber una transformación curricular para la enseñanza desde la propia cosmovisión indígena. Además, lamentó que el régimen de Daniel Ortega les arrebatara la poca representación política en la Asamblea Nacional, con el encarcelamiento de 2 diputados indígenas. El presupuesto general de la República para el año 2024 destinó al Ministerio de Educación 17.214.338.774 córdobas para los distintos programas educativos, entre los que se encuentran la remodelación y mejora de 593 aulas escolares a nivel nacional. De la lista de centros educativos, solo 14 corresponden al Caribe Norte y Sur. Los centros que tienen previsto remodelar en el Caribe son 14, de los cuales 7 ya estaban incluidos en el presupuesto del 2023, sin que se conozca detalles de fondos ejecutados. En base a información pública se realizó una búsqueda en reportes oficiales sobre mejoras de centros educativos, sin embargo no se encontró ningún tipo de evidencias para estos centros. Maynor Sánchez, especialista en derechos de la niñez en condiciones vulnerables y quien ha participado en varios proyectos educativos con organizaciones, dijo que ambas regiones autónomas viven las mismas desigualdades, asegurando que hasta que estás dentro de los mismos territorios, te das cuenta que ambas tienen dificultades de acceso a la educación y salud. Además, vincula la deserción escolar con 2 factores que históricamente no han mejorado. Uno de estos son las distancias de las escuelas, ya que son largas. Hay niños y niñas que viajan hasta 3 horas para poder llegar a los centros educativos, muchas veces en pangas, arriesgando sus vidas. Agrega que también se trata de un tema de migración interna, ya que la gente está saliendo de los territorios por causa de la violencia. En las zonas rurales del Caribe Norte se trabaja con maestros comunitarios y muchas veces, aunque el maestro esté calificado, la baja asistencia escolar desarrolla escenarios forzosos de multigrados y cierres de escuelas. El especialista asegura conocer lugares donde hay maestros comunitarios preparados, pero solo asisten alrededor de 5 niños y niñas de diferentes grados. Es ahí donde la familia tiene que buscar otras escuelas porque el maestro termina haciendo la educación de multigrado y no permite que se avance de una manera adecuada. Y recuerda que la educación es la clave para el desarrollo social y económico dentro de las mismas comunidades. Considera que hay muchísimo trabajo por hacer en estas zonas, ya que incluso los textos que envía el Ministerio de Educación llegan en español y no en el idioma maternal de las comunidades, lo cual es una violación a sus derechos. También recomendó que se deben preparar a los mismos comunitarios para reforzar el sistema educativo en esta zona, ya que son ellos los que están y viven en las comunidades y se debe realizar una formación constante. Finaliza recordando de que no todo el mundo está listo para ir hasta las comunidades, pero que sin embargo hay gente que aún lo está logrando, ya que las comunidades nos necesitan. Te mostramos la realidad que viven las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua. Y la cruda experiencia que afronta la Iglesia Católica, misma que no ha escapado de las represalias, hostigamiento y amenazas gubernamentales. Somos Redes de Nicaragua, una nueva alianza de periodismo independiente.